digamos, hay tres obras que me partieron la cabeza. Una es El banquete de Platón, otra es la Biblia, de no sé quién, ¿no? De algún autor, y la tercera es este libro, ¿sí? O sea, tengo como un fanatismo especial por Heidegger, pero que tiene que ver con que El ser y el tiempo la considero una obra como El banquete, ¿no? El banquete tiene lo mismo, uno sigue leyendo hoy El banquete y habla todo el tiempo de lo que nos pasa cuando es una obra escrita hace 3000 años. Ni hablar con muchos pasajes de la Biblia, y con El ser y el tiempo pasa algo parecido. Es como otra cosa, ¿sí? Yo creo que Heidegger es un clivaje, marca un giro en el pensamiento filosófico. Todos los pensadores, digamos, que vienen después de Heidegger y que de algún modo continúan su obra, incluso peleándose con él, ya entran dentro de el giro que provoca este pensamiento. Cuando un pensamiento provoca un giro tan profundo, es porque hay una manera de pensar la realidad que llega a su fin. La introducción a Heidegger que a mí más me cerró es la de Bátimo, ¿sí? Es un librito que lo consiguen todavía, se llama Introducción a Heidegger. Yo tengo una edición del año del pedo, pero creo que hay una edición nueva de Gediza. Es un librito que debe tener 200 páginas y es el que mejor resume el recorrido intelectual de Heidegger, ¿sí? Heidegger es un autor, si alguien me escucha decir esto me mata, pero no importa. Heidegger es un autor que hay que entrarle primero con una introducción. Ese es mi consejo. ¿Alguien quiere leer a Heidegger? No lo lea. Vaya a una introducción. Hay un montón y muy buenas. La de Bátimo es buenísima. Entonces uno, leyendo a alguien que explica cómo piensa el otro, se arma como un marco conceptual y después se le anima. Heidegger es un pensador complejo, digamos, y aparte tiene algo muy cercano a quien va a ser una de sus mayores influencias intelectuales, que es Nietzsche, que se pelea con la palabra, se pelea con el logos, se pelea con la racionalidad. Su obra va perdiendo cada vez más racionalidad en el sentido de una comprensión argumentativa. Va construyendo cada vez más la idea de que la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia. Entonces termina generando en la última etapa de su obra textos de un alto contenido poético, pero que el que va a buscar una explicación sistemática de las cosas no entiende nada. Como Nietzsche, ¿no? Que le pasa un poco lo mismo. Es ese recorrido de aquellos que empiezan a pensar o a apostar, como decía Wittgenstein, otro autor que se nos pasó de lado, que está en esta misma época también. Wittgenstein decía, el gran problema que tenemos los seres humanos es el lenguaje, pero la única manera de hacer explotar el lenguaje es hacerlo implotar contra sí mismo, decía él. Hay que usar el lenguaje como una escalera que nos permita subir a la habitación de arriba, y una vez que subimos agarramos la escalera y la quemamos. Eso decía Wittgenstein sobre nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es una cagada, pero es la única forma que tenemos de poder pasar hacia otro estadio, desde el mismo lenguaje que sabemos que nos condiciona. Y una vez que podemos pasar a otras formas de construcción de sentido, bueno, lo dejamos, ¿no? Heidegger en ese sentido, igual que Nietzsche, igual que muchos de los pensadores posrománticos, son como muy, ese es otro dato de antigüedad, ahora voy a hablar de eso, son como muy celebrantes del arte. Hay gente que todavía cree en el arte. Lo digo medio irónico, pero acá hay muchos que por ahí piensan lo mismo, así que retiro la ironía. Digamos, cree que el arte, hay una obra de Heidegger sobre la obra de arte como puesta de la verdad, que es fascinante, el segundo Heidegger. Cree Nietzsche con todo su exaltación de lo dionisíaco en el arte. Son autores
con una fuerte raigambre romántica, de ese romanticismo que postulaba que frente a la razón el arte generaba como otra vía. Entonces, que todavía creen que se puede hacer, no arte en el sentido estricto, sino hacer de la filosofía un género artístico, ¿no? Pero, digamos, yo creo lo mismo, ¿eh? Yo creo que la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia y creo que la filosofía es un género literario. Pero creo que el arte no tiene nada que ver con la verdad, porque no creo en la verdad, no porque no tenga que ver. Acá todavía hay como una apuesta, si quieren, metafísica, está mal usada la palabra, ¿no? Pero teológica. Heidegger va a tener mucho de eso, ahora lo vamos a ver, ¿no? Esta cosa de que el arte me genera como una relación con el sentido que el lenguaje racional no me permite, ¿no? Y entonces esta especie de sentido extático, ¿no? De éxtasis que me provoca la música o la danza o la poesía, sobre todo la poesía. Heidegger apuesta a la poesía y tiene como una especie de admiración insoportable por los poetas románticos, sobre todo por Hölderlin, ¿no? El poeta alemán de principios de siglo, fin del siglo XVIII, que para él es clave, como una forma de acceso a la verdad que no tiene nada que ver con la analítica, con la razón, con el cálculo, que es contra lo que se pelea. Pero todavía, digo, en ese sentido hay una fuerte confianza en que el arte es el gran sucedáneo de la religión, que es un poco como separan todos estos autores, frente a una filosofía que desde el positivismo, perdón que tire tanto dato, pero una filosofía que desde el positivismo viene promoviendo el maridaje entre la filosofía y la razón, y que cuanto más científica sea la filosofía mejor, estos autores que son filósofos provocan al interior de la filosofía un cisma y dicen, no, la filosofía no tiene ningún maridaje con la razón. Al revés, es una pelea con la razón. Tiene que encontrar sentido por fuera del lenguaje científico que en nombre de la verdad no ha hecho otra cosa que hacer perder a la filosofía de su sentido originario, que es la conmoción, la pregunta, la interrupción del sentido productivo, la pregunta por el origen, la pregunta por la pregunta. La pregunta, dice Heidegger ahí en un texto, es la devoción del pensar, dice Heidegger. O sea, es casi puesta en un lugar místico, un pensamiento que, repito, usa la palabra, pero no para ordenar el mundo, sino para provocar desde la misma palabra su conmoción. Entonces, creen que, muerto Dios, el arte viene a ocupar ese lugar, viene a resucitar esos fantasmas de Dios que andan por ahí pululando. Entonces, digamos, no son autores religiosos, son autores posreligiosos, por usar el término, porque entienden que algo de lo religioso en su confrontación con la razón garpa. O sea, hay algo de lo religioso en su cuestionamiento al poder clasificatorio de la razón que está bueno. Lo que pasa es que la religión, una vez que generó esa diferencia, después terminó envuelta en los mismos mecanismos que criticaban de la razón. Digo, la religión se perdió cuando creyó que por fuera de la razón igual se podía alcanzar la verdad. Esa es la gran crítica de un Nietzsche y de un Heidegger a una religión que terminó generando lo mismo que criticaba. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos como hacer sobrevivir algo de la estética religiosa, sobre todo de su confrontación con la razón, y encontrar ese otro espacio de sentido por fuera de la lógica, de la ciencia, de la comprobación empírica, en el arte. Pero lo endiosan al arte, ¿no? Le dan como todos esos elementos
que antes, históricamente, le dábamos a la religión, al acto de fe. Entonces cuando uno dice la fe es inexplicable, personal, subjetiva, inexpresable e intransmitible, ahora decimos mi relación aurática con la obra de arte es personal, subjetiva, incomunicable, inexpresable, conmovible, donde el cuadro ocupa el mismo lugar que en otro momento ocupaba la plegaria o la música o lo que sea. Y es muy interesante porque esta especie de apuesta por el arte le ha dado un poco de aire a una época, sobre todo principios del siglo XX, donde la ciencia y la tecnología iban acaparando no solo la construcción sistemática de las instituciones, como bien lo expresan muchos escritores que viven en esa época en la que Heidegger escribe El ser y el tiempo. Kafka, por ejemplo. Digamos, o sea, el mundo en el que Heidegger escribe su obra es el mundo que denuncia Kafka. Hay como una especie de imperialismo de la ciencia y de la tecnología que va entramándose en lo más cotidiano de nuestra existencia, destruyendo todo, disolviendo eso. Voy a tomar un término que no está en Heidegger, pero disolviendo lo aurático de la existencia, ese brillo detrás de los ojos, ¿no? Eso que Heidegger va a llamar, chan chan, el ser, que es lo que se pierde, el ser. Heidegger es el filósofo del ser. La ciencia y la tecnología no hacen otra cosa que avasallar la realidad cosificándola, transforman todo en ente, en cosa. Y cuanto más cosa sea algo, más cerca está de ser nada, más cerca está de perder el aura, el alma. Qué palabra de mierda esa, ¿no? Pero el alma de la cosa, su ser, su espíritu. Tengo que ir a la teología, ¿no? A robarle palabras porque no la hay. Una vez me preguntaron, pero si tenés que explicarle a alguien que no sabe una mierda de Heidegger, digamos, ubicarlo. Yo diría, en una época, yo dije esto, en una época de profunda conciencia científica, es lo que se llama, para el que no sabe, positivismo. Positivismo se le dice a aquella ideología que entiende que el único conocimiento válido es el que nos brinda la ciencia experimental. Y que la filosofía, todo, tiene que estar atravesado por ese método. Entonces, una filosofía que se pregunta si la nada es algo o la nada no es nada, no es un conocimiento serio. Es charlatanería. Para el positivismo, todo el pensamiento de Nietzsche, de Heidegger, es irracional. El positivismo genera ese corte entre lo racional y lo irracional. Va a todos lados con un cuchillo, un hacha, no, hay machete, no, pero hay todo bien. Hay un autor que se llama Occam, navaja, gracias. Qué mal. Son las drogas. Me van quemando las neuronas. Pero son drogas legales las que tomo yo. Ansiolíticos, esas cosas. Pero te matan. La navaja. Van con la navaja, así. Y recortan, demarcan. ¿Qué ingresa al ámbito de lo correcto y qué queda del lado de la charlatanería, ¿no? de la embustería, ¿sí? Entonces, toda filosofía que empieza a jugar con las palabras, a parecerse más al arte que a la ciencia, es vista como algo que no tiene nada que ver. Y el positivismo, digamos, hace o sea, se la pasa juzgando en cada filosofía que va surgiendo hasta qué punto
digamos, entra al canon y hasta qué punto la dejamos afuera. Entonces, cuando me preguntaron, digo, ubicando eso, digamos, lo interesante es esto. A mí obviamente toda la religión queda fuera. Para un positivista la religión no es conocimiento verdadero, coma, no es conocimiento. Salud. No solo no es conocimiento verdadero, no es conocimiento. Dejo para un próximo seminario si un conocimiento no verdadero es conocimiento. No, porque no es verdadero. Y entonces, ¿por qué mierda le decís conocimiento no verdadero? Si le decís conocimiento falso, es porque crea un tipo de conocimiento. ¿Sí? Es un tema interesante, digamos, cuando uno distingue entre lo falso y lo verdadero. Lo falso tiene entidad, es como la boludez de está la vida real y está la vida de los sueños. O está la vida real y está la vida en Internet. Que en Internet no es real, no es real. O sea, es así. No, es otro tipo de realidad, evidentemente, que no es la realidad, digamos, que está por fuera de la red, como si existiera algo fuera de la red. Ahí la invertimos, pero otro tema. Entonces, Heidegger decía esto, para mí es importante entrarle a Heidegger así. Yo creo que es el autor que en pleno auge del positivismo ideológico promueve un retorno de todas las cuestiones que históricamente ha planteado la religión, pero sin ninguna categoría de la religión. Eso es Heidegger. Es alguien que, digamos, genera un fuerte retorno a las grandes cuestiones existenciales que históricamente han puesto sobre la superficie los discursos religiosos, pero totalmente desprovistas esas categorías ahora de sus fundamentos religiosos. Y eso es para mí la filosofía, no Heidegger. Ustedes me dicen, ¿qué es hacer filosofía? Es hacerte grandes preguntas existenciales a partir de la conciencia que tenemos de que podemos seguir preguntando, porque todo lo que nos rodea llega a un límite, no alcanza, no me cierra. La filosofía existe porque el sentido que construyo no me cierra. Si no me cierra, me pregunto, ¿hay alguna mierda más? Perdón por alguna. ¿Hay algo más? Eso es la filosofía para mí, esa pregunta. Cuando viene uno y dice, sí, hay algo más, mirá, hay un cielo que es así, blanco, y en él... Me peleo. Me peleo, porque para mí la filosofía es la pregunta por si hay algo más, no la respuesta. Y está todo bien, o sea, nosotros no buscamos otra cosa que esa respuesta, para eso hacemos la pregunta. Pero cada vez que establecemos la respuesta a la pregunta vuelve a emerger, porque lo que nos impulsa es la pregunta, no la respuesta. Nos impulsa la pregunta para buscar respuesta, pero cada vez que la respuesta aparece, da pie a que vuelva a surgir la necesidad de la repregunta. Y la repregunta siempre es más importante. O sea, no es que hay problemas que intento resolver y cada vez que lo resuelvo siento que esa respuesta no es satisfactoria, entonces vuelvo a preguntar. Eso sería la lectura que todos diríamos que hace a la filosofía. No, es al revés. O sea, el mundo viene con miles de certezas, a la mano, a la vista, a la intuición. O sea, estoy acá, hablo, tengo calor, estoy transpirando. Hay una luz, me están escuchando, muevo la mano. O sea, hay miles de certezas. Pero tengo, esto es Heidegger puro, pero tengo la posibilidad de a todo lo que me rodea, que funciona perfectamente, hacerlo mierda, derrumbarlo, detenerlo, ponerlo entre paréntesis,
desplazarlo, invertirlo, inquirirlo, hacerlo tambalear. Con una palabra, ¿por qué?